Estimados hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Como siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es para nosotros un verdadero gozo y un privilegio estar delante de su amada iglesia, hermanos, para traer otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, preparemos nuestro corazón, porque en esta tarde el Espíritu de Dios nos va a aconsejar sobre otra situación, hermanos, en la cual el pueblo del Señor no está ajena. Hemos tenido, hermanos, pláticas con algunos hermanos, hermanas, y que debido, hermanos, a situaciones en la vida, ellas se sienten solas. O sea que vamos a hablar de un gigante, hermanos, que es muy real en la vida de todos nosotros, sí, hermanos, de todos. Se llama la soledad. Así es que, hermanos, yo le voy a pedir en nombre del Señor, si tienen por ahí una Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 25, capítulo 16 al 18, y vamos a darle lectura, y después vamos a estar orando a nuestro Dios, pidiendo la dirección del Señor, y así estaremos trayendo el consejo para esta preciosa tarde, que será, hermanos, de gran ayuda para nuestras vidas espirituales. Leemos primeramente la palabra del Señor, el Salmo 25, versículo 16 al 18, óigalo bien, la santa y bendita palabra de nuestro Dios dice así: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cómo estaba el salmista? Solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, dice el salmista. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Bendito sea el Señor. Es un hermoso salmo, pero queremos hacer, hermanos, nuevamente lectura del versículo 16, a donde dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La soledad. Pero oramos a Dios antes. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos. Gracias, Señor eterno Dios, en esta hora, porque nos permite, Señor, el inmenso privilegio, Padre de los cielos, de estar delante de tu iglesia, Señor, trayendo otro consejo de tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias te doy, porque has sido en nuestra vida, nos has cuidado, has guardado, Señor, a tu iglesia. Hasta esta media semana, Señor, tu mano santa y bendita la podemos sentir en nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, ha llegado el momento de hablar de ti, de tu santa y bendita palabra, Señor, en este que le hemos llamado el consejo bíblico para todos mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de gigantes, estimados hermanos, cuando hablamos de gigantes, no me refiero a alguna raza de superhombres, de esos hombres que medían más de 3 metros allá en el Antiguo Testamento, de los filisteos, no, hermanos, sino cosas contra las cuales nosotros tenemos que luchar a diario en nuestra vida cristiana. Esas son, hermanos, los gigantes. No hablaremos en este caso de la soledad, sí, porque hay 2 tipos de soledad. La soledad voluntaria, de esa no hablaremos, ¿no? Por ejemplo, para orar, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ir a un lugar solo, ¿verdad? Y ponernos en comunión con el Padre Celestial. Esto también le podemos llamar la soledad por elección. O sea, yo elijo estar solo, ¿verdad? Es mi voluntad aislarme para estar, por ejemplo, un momento o un rato o 1 hora o 2 con el Señor en oración, por ejemplo. Esa es la soledad voluntaria. De esa no vamos a hablar. Hablaremos de la soledad, aquella soledad que tú no eliges, la soledad que tú no eliges. Y eso es, hermanos, lo que más preocupa en nuestra vida cristiana, la soledad que tú no eliges. Esa es la que trae unas verdaderas luchas, hermanos, y que puede llevarnos a la soledad, la que produce ese sentimiento horrible, hermanos. Ese sentimiento de ahogo y abandono, como leímos en el Salmo. Ahogo y abandono, hermanos, porque sí, cuando entra el gigante de la soledad a nuestra vida, es como si un gigante pusiera, ¿verdad?, su pie sobre el pecho o sobre la garganta de nosotros. Entonces, hermanos, hay situaciones en la vida que pueden llevarte a la soledad, ¿sí? Por ejemplo, el dolor. Puede ser el dolor primero, el desánimo. Hermanos, tengamos cuidado con el desánimo. La crítica, sí, hermanos, cuando alguien te critica fuertemente, te tienes que aislar, por ejemplo. El temor, el chisme, la culpa, la dureza de corazón, el complejo de inferioridad, que también ya hablaremos, es otro gigante que está azotando fuerte en la vida de los cristianos, y los celos.
Fíjese, ¿cuántas situaciones te pueden llevar, hermano, a la soledad? Bien, todas estas cosas, hermanos, que estamos hablando, son como poderosos gigantes, ya dijimos, y celdas, prisiones, que si llegan, hermanos, a dominarnos, hermanos, nos meterán en verdaderas prisiones de oscuridad y nos causarán gran aflicción a nuestra vida, hermanos, y eso es doloroso y debe afligir, hermanos, nuestra vida. Bueno, ¿qué pasa, hermanos, cuando entra esta aflicción? Bueno, es un estorbo, hermanos, es prácticamente un estorbo para el desarrollo de nuestra vida cristiana, hermanos. Sí. En nuestros consejos anteriores, hermanos, ya hemos estado hablando de lo mismo, ya hemos hablado de ello, de algunas situaciones de gigantes. Ya hemos visto también cómo podemos librarnos de al menos los gigantes que hemos mencionado. Pero ahora, hermanos, el problema es que existen más de esos gigantes en nuestra vida cristiana. Existen más, hermanos, más gigantes. Y es así como en el consejo bíblico de hoy vamos a hablar acerca de otro poderoso gigante que se le llama la soledad o soledad. Y por medio de este hermoso consejo, hermanos, veremos que hay muchas entradas de este terrible mal. Sí, hermanos, nosotros, hermanos, si nos descuidamos, podemos abrir y pueden entrar, hermanos, este poderoso gigante a nuestra vida. Una de ellas es la soledad producida, por ejemplo, hermanos, por la pandemia. No podemos, hermanos, pasar por alto esto. Vamos a ver otras situaciones. Pero la primera que está causando, hermanos, la causa mayor de soledad es la secundaria, la pandemia. Pero como les dije, no solamente hablaremos de la soledad por la pandemia, sino de todas las causas, estimados hermanos, ¿sí?, que están ahogando la vida de muchos de nuestros hermanos en la fe. Sí, hermanos, porque hemos encontrado hermanos que se sienten solos y abandonados. En estos días secundarios, hermanos, a la pandemia o el virus que provocó, hermanos, esta pandemia, se ha generado una verdadera crisis, hermanos, en la humanidad. No solamente en la vida cristiana, sino en la humanidad. Una verdadera crisis de soledad en todo el mundo. Sí, hermanos. Y más en Europa, a donde el índice de vida de los habitantes de esas regiones es muy alto. Se dice que en España, en Alemania, en Italia, la gente, generalmente la mayoría es anciana. Prácticamente, hermanos, se ha vuelto una pandemia dentro de otra pandemia, la soledad. Esta enfermedad, hermanas, es la cual se tuvo que aislar, por la cual nos tuvimos que aislar muchos, hermanos, cuando vino la pandemia, algunos voluntariamente, otros por temor al contagio. Tras la pandemia, hermanos, el mundo vive en soledad. Sí, hermanos, y eso es terrible. En las personas mayores, hermanos, está acarreando un gran sentimiento de ella. ¿Secundario a qué? Secundario a las limitaciones de contactos con seres queridos, por ejemplo, no podían ver a sus amigos. Todo esto, hermanos, ha causado una verdadera soledad en la vida de mucha gente. Y el cristiano, nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos. ¿Qué hay en el mundo? Hay soledad, hay desesperanza, convirtiéndola muchas veces en un problema, hermanos, de salud pública. A hoy la Organización Mundial de la Salud ya está tomando cartas en el asunto y está viendo esta situación de la soledad. La soledad, hermanos, trae un verdadero afecto, hermanos, en nuestra vida emocional, en el cual muchos hoy en día no saben cómo salir de él. No saben cómo, hermanos, no. Evolucionando muchas veces a cuadros depresivos severos, sí, hermanos. Esto, la soledad, evoluciona a cuadros depresivos severos. Sí, hermano, sí. Pues cuando llega una situación de estrés, el cerebro se activa. Fíjese bien, llega el estrés como llegó con la pandemia, el cerebro se activa y para solucionar el problema del estrés, y hermanos, y produce ansiedad, gran ansiedad. Y cuando este se prolonga, se llega a una fase, hermanos, de agotamiento mental, como hoy en día, agotamiento mental. Sobre todo, hermanos, en personas entre 65 y 80 años. El estudio ya se ha realizado. Y no solo los adultos mayores, hermanos, no. Pues aún los más jóvenes, hermanos, ha aumentado la desesperanza en sus vidas, hermanos, hermanas. Esto es de llamar la atención. Estamos frente a un poderoso gigante llamada la soledad. Casi, hermanos, a cualquier lugar donde dirigimos nuestra mirada hoy en día,
Encontramos personas solitarias y tristes. Millones y millones de personas en el mundo sufren el aislamiento, aún todavía pensando muchas veces que nadie los ama, ¿ya? O peor aún, pensando que no tienen ningún valor en la vida, ni futuro en el porvenir, hermanos. Y eso es lo más delicado. Hermanos, está por salir, ya próximamente, si no es que ya salió, la estadística de huérfanos. Huérfanos de padre y de madre, hermanos, sí, debido a esta pandemia. Será, hermanos, interesante ver esto, porque sin duda hay un índice grande, hermanos, que dejó huérfanos. Todavía cuando trabajaba veíamos casos así, veíamos jóvenes que iban a consulta deprimidos y les preguntábamos la causa y decían: es que mi padre y mi madre murieron por la pandemia. Y ahora yo me tuve que salir de estudiar y estoy viendo por mis hermanos, 3 hermanos menores que tengo. Y aunque bien estamos en la casa de mis tíos y estamos rodeados de mis primos y de ellos, yo siento un vacío en el alma, un vacío de soledad. Personas así viven atormentadas, hermanos. Sí, las personas en soledad viven atormentadas porque se encuentran completamente solas en el mundo, a pesar que probablemente tengan mucha gente a su alrededor, como dijimos. Alguien que trabajó, hermanos, con jóvenes de este índole, un psicólogo, ha dicho que probablemente un 95% de ellos, de los jóvenes que ella encuestó, se encuentran en un estado de soledad extrema, hermanos. ¿Sí? Quizá esto explique el alto índice de suicidios entre la juventud hoy en día. Ya hemos hablado del suicidio. La soledad, estimado hermano, es un gigante terrible. Sí, hermanos. Puede hacer que nos sintamos tan miserables, deprimidos, desanimados, que pensamos que lo mejor sería morir, matarnos. Quizá valga la pena pensar, hermanos, en cómo una persona puede quedar atrapada en las terribles garras de la soledad, hermanos. Sí vale la pena. Existen varias puertas, estimado persona, que este poderoso gigante utiliza para entrar a nuestra vida. Hay varias puertas, ¿sí?, en la cual este gigante se cuela prácticamente a nuestra vida y arruina nuestra existencia. Cuidado, iglesia. Ya vimos una, la más actual, la secundaria a la pandemia, es la primera. Pero hay más puertas, hermanos, que desencadenan la soledad, y en este consejo bíblico las vamos a mencionar, cada una de ellas, rápidamente. Primero, la primera es la puerta que se le llama rechazo. La primera puerta es la que le llamamos rechazo. Si por algún motivo, hermanos, tú en la vida o yo hemos sufrido algún tipo de rechazo en el pasado, es posible que sintamos que no valemos nada, lo cual nos conducirá al desconsuelo y a la autocompasión de nuestra vida, hermanos. Sí, hemos hablado con gente así, que está desconsolada y autocompadece ella misma. Con una mentalidad así, hermanos, marcada, evitaremos el contacto con la gente, ¿sí?, para evitar el tan temido rechazo. La gente que ha sido rechazada, hermanos, generalmente son personas solitarias, en soledad. La soledad, aunque sea dolorosa, será una especie de autoprotección para ellos, para evitar mayores heridas en un futuro. Así lo toman ellos. La segunda puerta, estimados hermanos, por donde puede entrar el gigante de la soledad, se llama también la burla. La burla. Si alguien se burla de nosotros, ya sea de lo que somos, o de lo que hacemos, o de lo que decimos, nos sentiremos profundamente heridos en nuestro amor propio, estimados hermanos. Hermanos, esa puerta a donde entra el gigante de la soledad también es la burla. Para evitar seguir siendo heridos y rechazados, echaremos manos de la soledad como mecanismo de autodefensa muchas veces. Los padres muchas veces, estimados hermanos, somos a veces propensos a burlarnos de nuestros hijos, y eso no debe ser. Porque al hacerlo estamos abriendo una gran brecha en su amor propio. Sí, hermanos, cuidado, padre de familia, madre de familia, en burlarte de tus hijos. Por lo cual perfectamente podría entrar el gigante de la soledad. Podemos estar abriendo brechas, hermanos, para que este gigante penetre totalmente en nuestra vida. Tercera puerta. La tercera puerta por la cual puede entrar el gigante de la soledad es la separación, estimado hermano. La separación, una separación. Un cambio de casa, por ejemplo.
Nos puede separar de nuestros mejores amigos y potencialmente nos puede sumir en la terrible soledad. Oh, hermanos, como lo estamos viendo hoy, la muerte de un familiar puede separarnos de la persona que tanto hemos amado y arrojarnos en un terrible valle gigante de la soledad, hermanos. Y eso debe, hermanos, ponernos alerta. Un divorcio. El gran índice de divorcios, estimados hermanos, puede separar a dos personas que han estado juntas por años y conducir al profundo abismo de la soledad, no solamente a ellos, sino también a sus hijos. Y eso es lo más terrible, estimados hermanos. Hay que tener en cuenta esto. La cuarta puerta por la cual puede penetrar el gigante de la soledad a nuestra vida es pecado no confesado. El pecado no confesado. Cuidado, estimado hermano, cuidado. Si hay algo de soledad en una persona, aún dentro de la familia o en la iglesia misma, hermanos, hay que platicar con los hermanos. Porque a veces un pecado no confesado nos lleva, ¿verdad?, allá a arruinarnos, allá en la soledad. Un pecado no confesado, estimado hermano, crea un fuerte sentimiento de culpa primeramente. Por ejemplo, en el huerto del Edén, la desobediencia no solo erigió una barrera entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y su mujer, estimado hermano. Una vez que cayeron en pecado, se convirtieron en seres egoístas y corruptos ellos mismos. Su maldad creció a partir de un acto, hermanos, ese acto continuo de separación, lo separó prácticamente. El pecado separa, el pecado aísla, conduce a la soledad, estimado hermano. Tú que estás en pecado, debes acudir, hermanos, al pastor, debes contarlo, hermanos, y así salir de ese valle y evitar que ese gigante de la soledad haga mella en tu vida. Si la soledad, hermanos, ya ha entrado a tu vida y ha atravesado la puerta de tu alma y de tu corazón, quizá usted podría identificar por cuál de esas puertas entró ese poderoso gigante llamado soledad. Sí, ahora que las hemos mencionado en esta preciosa tarde, y tú que estás triste, puedes meditar en ellas y saber por dónde entró ese gigante de la soledad. Pero en realidad, estimado hermano, lo que más nos interesa a usted y a mí es saber cómo sacar ese poderoso gigante de la vida, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a deshacer de él? Por eso es el consejo bíblico. Bueno, permítame seguir, hermanos, sugerir, hermanos, ideas en esta preciosa tarde. La primera, y todas son importantes, estimado hermano, es un consejo bíblico. Primero, establezca o fortalezca su relación personal con Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando ya ha entrado ese gigante de la soledad a nuestra vida? Y es por cualquiera de las causas que hemos dicho, por la separación, por la pandemia, por burla, por muchas cosas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a establecer y a fortalecer, hermanos, una relación personal con nuestro Dios. Sí, hermanos, sí, debemos de estrechar esa relación. Ahora, si usted no es creyente, hermano, si usted no es creyente, persona que me está escuchando, usted está separado de Dios. ¿Sí? Déjame repetirlo. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no eres creyente en Jesús, estás separado de Dios. Y esa puede ser la fuente de la soledad, estimado hermano. Esa puede ser la fuente de la soledad. Jesús el Señor, hermano, que me estás escuchando, persona que me estás escuchando, Jesús el Señor dijo que Él es el camino. Es el único camino a Dios. Sí, hermanos, Jesús es el único camino a Dios. Hasta hoy no he encontrado persona, hermanos, que haya dado su vida por la gente. No, hermanos, han muerto, están en tumbas. No he conocido hombre o mujer que sea el camino a Dios. Solamente uno, Jesucristo el Señor. Tanto que Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, si usted no es creyente, está separado de Dios. Y esa puede ser la fuente, hermanos, de la soledad, más ahora en esta situación en la que está viviendo el mundo. Y hermano, porque vendrán situaciones más difíciles al mundo. Pero aquí está el Señor, estimada persona que me estás escuchando.
Acéptalo como único y suficiente Salvador de tu vida. Verás qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, por una cosa: para que usted ya no continúe separado de Dios. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso decíamos que Él es el camino, porque nadie, mujer o hombre, nadie murió en la cruz ni derramó su sangre, a excepto uno, Jesucristo el Señor. Ahora, si quiere estar unido a Dios, lo único que debe hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hermano. Sí. Cuando yo vivía en el mundo, hermanos, y después de llegar allá solo donde vivía y andando en el mundo, hermanos, sabía en el fondo del corazón algo que nos hacía falta. Esa soledad, hermanos, que solamente venimos a encontrar en Cristo cuando vamos a Él y lo aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestra vida, estimada persona, sí. Ahora, si usted ya tiene a Cristo, ¿verdad? Si usted ya tiene a Cristo como su Salvador y aún así se sigue sintiendo solo en la soledad, necesita fortalecer su comunión con el Señor, ¿sí? A lo mejor existe algún pecado no confesado en tu vida también, ¿sí? Y debes confesarlo. Algo que solamente usted y Dios lo saben, debes confesarlo. Si este es el caso, confiesa ese pecado al Señor y apártate de él. El Señor, en Primera de Juan, la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor siente amargura contra los que le han rechazado, o contra los que se han burlado de usted, hermano, ¿sí? O aún contra Dios, que eso sería lo más terrible. O aún siente rechazo a Dios por haber permitido cosas que le han causado tanto dolor en la vida como lo estamos pasando hoy en día. Si es así, decídase a perdonar, ¿verdad? A los que le han causado daño, ¿sí? Y si su amargura es contra Dios, recuerde que Él no puede fallar, bendito sea su nombre. Si Dios permitió aquello que le ha causado tanto sufrimiento y soledad, es porque de alguna manera, que tal vez usted no puede entender ahora, es para su propio beneficio y para tu bien. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que hablamos al principio, secundario a la pandemia, hermanos, ¿verdad? Porque muchos hermanos jóvenes sí me han dicho, ¿por qué se fue mi padre? ¿Por qué Dios se llevó a mi madre? Bueno, hay situaciones en la vida que a veces no tenemos contestación inmediata, pero Dios sí la sabe y será de beneficio a nuestra vida. Segundo, procure establecer relaciones significativas con otros. Procure establecer relaciones significativas con otros, ¿sí? ¿Por qué no puede hacer amistad con facilidad? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no puedo hacer amistades con facilidad? Quizá tú estás ahuyentando a otros por tus actitudes y por tus acciones. Debes pensar eso, sí. Nadie desea relacionarse con una persona que la ven amargada, triste, enojada, o una persona egoísta, centrada en sí misma, ególatra, como decimos. Ahora, evalúe cuáles son sus motivaciones a la hora de establecer una amistad con alguien. Sí, debes evaluar. Porque ahí surge una pregunta. ¿Buscas amistad para obtener algún provecho personal, como lo hacen hoy muchos en día? Si es así, estás mal motivado, sí, estás mal motivado. Y eso puede ser la causa de tu soledad. La amistad no es para sacar algo, sino para dar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y repito, la amistad no es para sacar algo de la persona, no, es para dar algo. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, fíjate bien, estimado hermano, tener amigos significa correr riesgos también, claro que sí. Como vernos traicionados, por ejemplo, algún día, o desilusionados por ellos. Pero no hay otra manera, de disfrutar de su recompensa de tener amigos. Debemos estar listos y atender puentes de amistad, hermanos, y caminar sobre estos puentes confiadamente en Cristo nuestro Dios. O sea que si tú eres una persona egoísta, centrada en ti mismo, enojona, amargada, no está bien que seas así. Debes, hermanos, estrechar lazos de amistad con nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, encontramos que es muy satisfactorio, hermanos, pues el proceso, hermanos, llena nuestras necesidades sociales también.
Nosotros, los seres humanos, somos personas sociales, no podemos estar aislados, ¿no? Tercero, identifica si tu soledad está de alguna manera relacionado con la amargura. A lo mejor hay amargura en tu corazón. Y el último que se da cuenta de la amargura, oh hermanos, a veces somos nosotros. Si has sido lastimado de alguna manera en el pasado, si tú has sido lastimado de alguna manera en el pasado, probablemente no desees arriesgarte buscando otra amistad, ¿sí? Pero si persistes en actuar de una forma negativa, estarás impidiendo el proceso sanador que se necesita llevar a cabo para enlazar otra amistad. Si continúa abrigando sus resentimientos, ¿verdad?, quedará incapacitado para actuar con la honestidad y apertura que requiere para llenar sus vacíos sociales. Y una persona en soledad es una persona vacía en lo social y en lo espiritual, pues ya dijimos. Confiese ese sentimiento a Dios y confíe en Él, y Él permitirá que tenga, hermanos, relaciones de amistad con otros. Cuarto, no se abandone a la autocompasión. Es muy fácil que la persona, hermanos, así se abandone en la autocompasión. Si se pasa la vida sintiendo lástima por ella misma, nunca saldrá de la soledad, estimado hermano. Hay que tener cuidado. Entre más tiempo se pasa lamentando sus desdichas, más profundo se harán sus heridas emocionales, hermano. No te pases la vida arrinconado allá. No, hermano. La autocompasión es el recurso de los débiles. Déjeme de mirar hacia el pasado, cúbralo con la sangre preciosa de Cristo y mire el futuro con esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Quinto, evite el recluirse en la soledad. Si es una persona con tendencia a la soledad, hermanos, debe evitar eso, ir a recluirse a más soledad. Busque la comunión con otras personas, en nuestro caso, hermanos, con otros hermanos en la fe. Aunque sus emociones le aconsejen a quedarse en cama todo el día y aislado, no lo haga, estimada persona. No lo haga. Hermano, cuidado. No se deje dominar de este sentimiento malo de soledad. Fortalézcase en el Señor y busque la compañía de otros en Cristo Jesús, nuestros hermanos en la fe. Sexto, busque manera de ayudar a otros, hermanos, sí. Busque manera de servirle al Señor y de ayudar a otras personas, llevando la palabra del Señor, testificando en la iglesia, llevando, hermanos, el evangelio a todo donde se necesite. Busque la manera de ayudar a otros. No hay mayor terapia hermosa para salir de la soledad que el ocuparse en el servicio a otros. ¿Y qué más nosotros? Sino de llevar que la santa y bendita palabra de Dios. Cuando estás sirviendo a otros, dejas de mirar a ti mismo. Fíjate, cuando tú empiezas a servirle a otros, dejas de mirarte a ti mismo y estarás forzando a poner tu mirada sobre los otros a los cuales le estás sirviendo. Poner su mirada sobre otros, hermanos, esto te ayudará a vencer la soledad. Esto es un buen remedio, hermanos. Servirle al Señor. Poner la mirada en el alcohólico, en el drogadicto, en todos los grupos de autoayuda, hermanos. Hay que llevar la palabra del Señor. Séptimo, busque promesas en la palabra del Señor que le motiven a mirar a Dios como un ser personal. Fíjate bien, busque promesas en la palabra del Señor que le motiven a mirar a Dios como un ser personal. Dios no está por allá alejado de ti, no, hermanos. Es tan personal con nosotros. Está interesado aún en los detalles más insignificantes de tu vida. Eso debes pensarlo. Persona que estás deprimida, persona que estás sola. Piensa que Dios está al cuidado de ti. Está, hermanos, al pendiente aún de tus situaciones más insignificantes en la vida. Ahora, si Dios conoce el número de los cabellos de nuestra cabeza, ciertamente que nuestra soledad no le será desconocida a Dios. No, hermanos, no es desconocida la soledad para nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. La infalible palabra de Dios le mostrará que en realidad no está sola, ni está usted solo, estimado hermano, no. A pesar que usted aún lo sienta así, no, hermanos, escudriñe la palabra del Señor, busque las promesas benditas de Dios. Noten que, por ejemplo,
Lo que dice, hermanos, la palabra del Señor, allá, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo del 1 al 5. Fíjate bien, dice la voz de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, bendito sea el Señor. Y ahora dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, óyelo bien. Porque a mis ojos, le dice Jehová al pueblo de Israel, porque a mis ojos fuiste de gran estima, bendito sea el Señor. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa promesa para Israel, ¿no lo cree, estimado hermano? Pero no se ponga triste. Si Dios cuidó y cuida de su pueblo Israel, oh hermanos, piensa que lo hará menos con nosotros, sus hijos, hermanos. Bendito sea el Señor. Piensa eso. Si Dios cuida a Israel, ¿crees que no tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos? Oh hermano, es hora de levantarnos, estimado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, con la ayuda fuerte y gloriosa de la mano firme de Dios, de nuestro Señor. El Señor nos ayudará, hermanos, cuando ese gigante llamado la soledad quiera aplastarnos, poner, hermanos, prácticamente su pie en nuestro cuello y quiera, hermanos, aplastarnos, porque así es la soledad. Mucha gente se deja aplastar aún, hermanos, por la soledad, caen en depresión, hermanos, y es muy difícil que salgan. Por eso, estimados hermanos, debemos tener la seguridad en esta tarde que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, bendito sea su nombre. Adelante, hermano, deja la soledad y vea los brazos fuertes de Jesucristo el Señor. ¿Quién más, estimado hermano, sino nuestro Señor Jesucristo? Él sabe perfectamente lo que es la soledad, sí, hermano. Recuerda que el Señor Jesús conoce muy bien la soledad, sí. Él la conoce mejor que nosotros. Él la sufrió. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dice así la voz de Dios: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Rey del universo, el Rey de Reyes, se sentía ¿cómo? Se sentía desamparado, se sentía solo, estimados hermanos. Por eso te digo en esta preciosa tarde, que nadie más, nadie conoce la soledad como el Señor. Y Él tiene el remedio. Él es el remedio para la soledad. Ese sentimiento de abandono y soledad lo sintió, hermanos, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hermana, hermano, cuando te sientas desamparado, recuerda que no estás solo. Cristo el Señor está con nosotros. Pero debes voltear tus ojos hacia Él. Debes voltear tus ojos a las santas y benditas promesas del Señor Jesucristo. Él nos entiende. Él prometió, hermanos, estar con nosotros, caminar con nosotros, ir con nosotros, hermanos. Porque el Señor Jesucristo dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué terrible, hermanos, es ver una persona en soledad y deprimida, hermanos. Es muy triste. En el mundo secular, cuando consultamos a una persona que va llorando, cuando vemos personas que dicen, es que no le intereso a nadie, lo más factible es que yo me mate yo, es la única salida que yo veo factible para mi vida, no le importo a nadie. Recuerda que si tú piensas así, piensas mal. Porque hay alguien que así le importas. Se llama Jesucristo el Señor y Él quiere darte su compañía. Bendito sea su nombre.
Si te sientes solo o sola y dices, es que no tengo con quién hablar, eso es la mentira del diablo. No tenemos con quién hablar, pregunto. Desde luego que sí. Tenemos que hablar mucho en oración. ¿Con quién? Con nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Así es que, hermanos, adelante en el nombre de nuestro Dios. Adelante, hermanos. Esto de la soledad está avasallando al mundo y está entrando también en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la ayuda del Señor hemos visto 5 cosas, hermanos, para evitar que ese gigante llamado soledad arruine tu vida. Lo vamos a hacer, hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Y vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra y tu consejo que has traído, Señor, a nuestra vida. Quizá muchos no lo noten, Padre bendito, pero es un mal que está entrando también, Señor, así como otros que ya hemos traído y hemos expuesto a tu pueblo. Mira la soledad, Señor, que conduce a muchas situaciones y conductas en la vida aún de nuestros hermanos. Yo te pido, Señor, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, que ayudes a nuestros hermanos, aquellos que están en soledad, aquellos que están en tristeza, en depresión, Señor. Yo te pido, Señor, que vayas a ellos, les hagas sentir tu presencia y que volteen sus ojos hacia ti, Señor, y se den cuenta que no estamos solos. Estás tú con nosotros caminando. Oh bendito Dios, Padre Santo, gracias te doy por este consejo de tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Este fue el consejo bíblico, estimados hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es terrible la soledad. Cuando vivíamos en el mundo, hermanos, es tan cierto lo que dice la palabra del Señor. Es tan cierto desde cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, es tan real en la vida. Y lo vi en mi propia vida, hermanos, porque como ustedes saben, y voy a ser reiterativo porque lo tengo que contar, que yo le serví a Dios hasta los 15 años, Y después me fui al mundo. Me fascinó, hermanos, el mundo. Todas las luces y el mundo me fascinó, hermanos. Y en ese tiempo, en los años 70, pues había corrientes comunistas, socialistas, y a mí eso me fascinó, me cautivó y me fui al mundo. Me perdí totalmente, 30 años. Pero hermanos, qué hermoso, porque allá en el fondo, hermanos, de mi soledad, porque vivía yo en soledad, hermano, en ese tiempo. Llegaba yo allá en Monterrey, en Monclova, vivía en Torreón, y llegaba yo allá solo. Y a pesar de que habíamos estado en alguna reunión con amigos y todo eso, hermanos, cuando nos recostábamos e íbamos a dormir, se sentía un profundo vacío de soledad. ¿Saben cuándo se quitó? Cuando vino Cristo a la vida de uno, hermanos. Por eso es importante, hermanos, aceptar a Jesús. Si tú estás teniendo problemas de soledad con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, debes invitarlos a que acepten a Cristo, que se entreguen a Él. Mira, cuando viene Cristo al Señor cambia la vida. Sí, podemos sentirnos solos en ocasiones, desde luego que sí, mientras estemos en este cuerpo, sentiremos la soledad. Pero nos acordamos de las promesas del Señor, como vimos aquí en su palabra y en el consejo. Y vamos a Él, y lloramos, nos hincamos a sus pies santos y benditos. Y ya no nos levantamos, hermanos, sintiendo ese terrible mal de la soledad o de la depresión, que ya hablaremos de ella. Ya no. Nos levantamos gozosos, en paz, leemos su palabra, le vamos a servir al Señor con denuedo. Y hermanos, debes cambiar tu vida. Tú y tu persona que no conoces de Dios o andas en otros caminos, acuérdate que el único camino es Jesucristo nuestro Dios. No hay otro camino. Aquí, hermanos, no entra el dicho eso que todos los caminos conducen a Roma. No, hermanos, no. Para llegar allá al cielo, el único camino es Jesucristo nuestro Dios. Él es el que dio la vida por ti, el que derramó su preciosa sangre por ti. Entonces, debemos entregar nuestra vida a Él y debemos dejar que Él la conduzca. Cuando nos dejamos conducir por Dios, hermanos, es lo más hermoso y glorioso. Por eso ahora, cuando le empecé a servir al Señor ya hace 16 años, más o menos, yo lloraba al principio, hermanos, y Dios sabe que yo lloraba. Ese Señor, ¿cómo me fui a perder 30 años de mi vida sin ti, Señor?
Pero así sucedieron las cosas, hermano. Yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Por las oraciones de mi esposa, de mis padres, que ya están con el Señor, hermanos. Sí, esas oraciones, la de mi esposa, los ayunos, hasta que un día Cristo me trajo a su presencia, ¿verdad? A sus pies benditos y santos. Y fue por esto que estamos hablando. Por eso lo decimos con conocimiento de causa, porque caí en una tristeza, en una soledad, en una depresión, hermanos, que ya no podía, ya no. Tenía miedo hasta de salir a la calle, de manejar, sintiendo que alguien me iba a atacar, sintiendo que a lo mejor iba a pasar un accidente. Y ir al centro de la ciudad, hermano, era un caos. No podía soportar a la gente. Tenía que regresarme a la casa, encerrarme y acostarme. Tristeza. Así trató el Señor, hermanos. El Señor sabe tratar con nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Y así trató. Y fuimos a ver a los mejores psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Y desde que entraba, usted trae una depresión muy fuerte. Sí, y sí era así. Jesús nuestro Dios trató así conmigo. Y por otras cosas que no hemos podido testificar aquí en este programa. Pero así fue. Esa fue una de las causas. Y una de las situaciones en la que el Señor me llevó para que yo empezara a quebrantar mi vida, hermanos, porque era yo durísimo. Y así el Señor empezó a quebrantar mi vida. Y cuando aceptamos al Señor, como recuerdo, hermanos, en esa noche, porque yo tomaba medicamentos para dormir, ¿verdad? Tafil y muchas cosas mal, todo. Pero en aquella noche yo me acuerdo, hermanos, que yo acepté a Cristo, nuestro Dios, y lloramos y nos entregamos al Señor y lo abrazamos. Y esta noche, hermanos, pues ya no tomé pastilla para dormir, ya no. Y dormir, hermanos, decimos, ¿verdad? Como usted sabe, dormimos como recién nacidos, ¿verdad? Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, hermanos, en un sueño plácido. Y cuando tú despiertas el primer día de que eres salvo, parece que estás en un sueño, como dice el Salmo 139, ¿verdad? Abro mis ojos, ¿verdad? Los abrimos en la mañana y ya somos otras personas distintas. Eso solamente lo hace el Señor. Persona que me estás escuchando, que no has aceptado a Cristo, yo te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador. ¿Sabes lo que viene más adelante? La palabra del Señor nos los dice. Vienen tiempos difíciles. ¿Qué vamos a hacer sin Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Dónde se hubiera ido mi vida? Yo estoy seguro por el sueño que tuve, que, hermano, si no hubiera aceptado a Cristo desde la primera pandemia del H1N1, el Señor me hubiera cortado. Pero gracias a Dios que estas dos pandemias ya la pasé en los brazos cuidadosos del Señor. Y el Señor nos cuidó. Bendito sea su nombre. Por eso te digo, no sabemos el día ni la hora, pero también sí sabemos los tiempos que vienen adelante. Eso sí, la palabra del Señor nos los dice. Y debemos venir a Cristo nuestro Dios y debemos aceptarlo y amarlo. Hermanos, qué hermoso es amarlo y qué hermoso es servirle. Bendito sea su nombre. Es un privilegio. Es un privilegio. Bendito sea el Señor. Pero ya si no, vamos a dar otro consejo bíblico y no, ya hasta aquí se acabó. Vamos a dar los saludos, estimados hermanos. Saludo a mi hermana Mariela Sánchez López, hermana Mariela, que el Señor le bendiga, como siempre el Señor le guarde. Mi hermana Francis Gómez, que el Señor le bendiga y que derrame bendiciones en su corazón y en su vida siempre. Mi hermana Sofía Escamilla, mi hermana Sofía, que el Señor le bendiga, mi hermana Escamilla, que el Señor le guarde siempre, a usted, a su familia, a sus hermanitas y a su mamá. Bendito sea el Señor. Carmen Jiménez, mi hermana Carmen Jiménez, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y le prospere, que el ángel de Jehová campe alrededor de todos mis hermanos y nos defienda. Mi hermana Jackie García, mi hermana Jackie, adelante en el nombre del Señor. Hay que ser valientes, ¿verdad? Y esforzados, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, hasta que Dios quiera, bendito sea su nombre. Adelante, Jackie, seguimos orando por ti, siempre estaremos orando por ti. Mi hermana Tinita, como siempre, yo me gozo mucho escuchar llevando su palabra con ese denuedo. A veces, ¿verdad? A veces no la oigo, pero casi siempre la escuchamos. Aquí estamos al pendiente. Los cantos que canta usted con mi hermana Vero son cantos que alientan nuestra alma. Y aquí estamos cantando también yo y mi esposa. Así es que ya no son dos, son cuatro, ¿verdad? Que están cantando. Mi hermana Tinita, que el Señor le bendiga. Igualmente a mi hermana Verito Gil, hermana Vero, que el Señor te bendiga, te guarde siempre. Mi hermana Joaquina JB nos manda saludos desde la Ciudad de México con el Salmo 90. Bendito sea el Señor, mi hermana Joaquina,
También nosotros estamos orando por usted, que el Señor le bendiga siempre. Mi hermana Brigitte Torres, que el Señor le bendiga. Mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Eunice Hernández, mi hermana Eunice, que el Señor le bendiga junto con sus padres, mi hermana y mi hermano. Bendito sea el Señor. Ya hemos testificado, hermanos, de su programa. Fue de ayuda y de aliento, hermanos, en medio de tanta muerte y desolación, allá donde estábamos trabajando todavía, hermanos. Ya empezaba nuestro hermano con su culto familiar y lo prendíamos y andábamos oyendo ahí, hermanos. O nos íbamos un ratito de descanso a escucharlo y salíamos fortalecidos. Mi hermana Eunice, le mando un saludo a usted, a su mamá y a su papá, mi hermano Benja. Mi hermana Eva, aleluya, mi hermana Eva, adelante en el nombre del Señor, seamos fieles hasta la muerte, dice la palabra del Señor, yo te daré la corona de la vida. Mi hermano Lot, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios y un abrazo, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Adelante, mi hermano Lot, sígale sirviendo al Señor con denuedo, con entrega total. El Señor, ¿verdad? Tiene una recompensa para los que le sirven. Y le mandamos un saludo respetuoso y un abrazo respetuoso a mi hermana Erika, su esposa, mi hermana Erika Vázquez, mi hermano Lot, mi hermana Erika, un saludo de parte de mi esposa que está aquí también, un saludo a sus hijos, ¿verdad? También que el Señor los bendiga, los siga haciendo crecer más altos y más grandes, y que el Señor los guarde sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Mi hermano Lot, adelante en el nombre de Cristo nuestro Dios. Mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, mi hermana María Isabel, que el Señor le bendiga y le guarde siempre, hoy, mañana y siempre. Y mi hermana Janet García, aleluya, mi hermana Janet, adelante en el nombre de Cristo nuestro Dios. Esforcémonos y entreguemos toda nuestra vida a Él, hermano. No hay otra cosa más hermosa que entregarnos a Dios. Trae mucha bendición entregarnos a nuestro Dios, porque verá los frutos, verá la salvación de sus hijos, la salvación de su esposo, su salvación sobre todo, y será feliz, hermanos. Sí, seremos felices con el Señor en pruebas y en luchas, claro. Pero sabemos que estamos del lado del victorioso y que todo lo que venga será para darle la honra y la gloria a Dios. Es muy distinto, ¿verdad? Cuando viene el desconsuelo, la lucha y estar sin Cristo, es muy diferente, porque yo pasé por eso. Y qué totalmente distinto es cuando viene la prueba, la lucha, pero estamos del lado del victorioso. Y el victorioso es Jesucristo, mi hermana Janet. Así es que yo te exhorto que decir, no es regaño, exhorto es animar, ¿verdad? Y te animo para que busques a Dios con todo tu corazón, bendito sea el Señor. Igualmente a mi hermana María Isabel Martínez, pide oración, ¿verdad? Por necesidad que Dios conoce. Claro que sí, mi hermana, vamos a orar ahorita, porque hemos estado orando y seguiremos orando. Jamás nos cansaremos de rogarle y suplicarle a nuestro Dios. Mi hermana Janet García pide oración por sus hijos para que sean salvos. Bueno, lo estábamos diciendo hace un momento, sin aún ver el papel, sabíamos, hermano, y sabemos que hay gran necesidad. Y no solamente en la vida de los hijos de mi hermana Janet, en la vida de los hijos de muchos de nuestros hermanos, que creen que son cristianos por herencia. Pero óiganlo bien, muchachos, la salvación no se hereda, ¿verdad? Y puedes tener una religión, pero la salvación es personal. Y vamos a nosotros a orar, a pedirle a Dios, claro que sí, porque no solamente son los hijos de mi hermana Janet, sino hay muchos que conocemos que están perdidos y que no quieren saber nada del Señor. Pero cuando los ponemos en las manos del Señor, de alguna manera, no sabemos cómo, Dios tiene 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de formas de traernos a sus plantas benditas, y el Señor lo hará. El Señor prometió, el Señor cumplirá, bendito sea su nombre. Y también le mando saludos aquí, me manda saludos mi hermano David Espinosa. Mi hermano David, un abrazo y un saludo en el nombre del Señor. Sígale sirviendo al Señor, ¿verdad? Con ese denuedo ahí, con la guitarra, y sigan el camino de nuestro Dios. Mi hermano David, que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a orar y así vamos a despedir el programa en el nombre de Cristo nuestro Dios, y por la petición de mi hermana María Isabel y de mi hermana Janet, ¿verdad? Y de todos mis hermanos, los hijos de mi hermana Mariela. Hermana Mariela, estamos orando por usted, y estamos orando también por su vida espiritual y por sus hijos. Vamos a pedirle al Señor. Así es que, y por su esposo, la salvación de su esposo. Hermana, sea fiel, no se desanime, no claudique, hermana, no claudique. Verá los frutos de ese esfuerzo, ¿verdad? Entréguese a Dios, ore, ayune,
y que el propósito de su ayuno sea la salvación de su familia, de sus hijos, de su esposo, y verá cómo el Señor va a actuar. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a orar, y si llega otro saludo, mi esposa también lo va a pasar, pero vamos a orar en el nombre de Cristo nuestro Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Nuevamente venimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, de Jesucristo, mi Señor y Dios. Aquel que llegó a mi vida ya hace 17 años y que la cambió, Señor. Venimos en ese nombre, oh Dios, ahora para suplicarte, Señor, por las necesidades, Señor eterno, de mi hermana María Isabel Martínez, Señor. Tú conoces esa necesidad, Padre de los cielos. Yo te pido, Señor eterno, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, que actúes poderosamente en la vida, Señor, y le des solución a ese problema, Señor, cualquiera que sea. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Por los hijos de mi hermana Janet García, Señor, eterno Padre celestial. Mira la gran necesidad, Señor. Mira la gran angustia, Señor, que sentimos los padres cuando nuestros hijos vemos que no, Señor, se acercan a ti, Padre de los cielos. Pero yo sé, Señor, que tú actuarás en la vida de los hijos de mi hermana Janet, Señor. Tú los salvarás, Padre bendito, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Haz una obra en la vida, Señor, de mi hermana Janet, para que pueda ver tus maravillas, Señor, y pueda gozarse cuando vea a sus hijos llegar, Señor, a tus plantas benditas, Señor eterno. Oh Padre Santo, por los hijos de mi hermana Mariela Sánchez, Señor eterno Dios, sálvalos, sálvalos, Jesucristo santo y amado. Señor, también te pido por la salvación de su esposo, de mi hermana Mariela, sálvalo. Tú tienes un propósito para él, Señor. Ayuda a mi hermana a ser fiel, Señor, y a pedirte cada día en oración y en ayuno, Señor. Fortalece su vida espiritual, Padre de los cielos. Gracias te doy, bendito Padre celestial, porque yo sé que tú actuarás, Señor eterno. Gracias. En el nombre bendito y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios, estimados hermanos, nos hemos gozado trayendo el consejo bíblico, platicando con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Si Cristo no viene antes, nos vemos de que 8 días aquí, en otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.